Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Geografía del Yiddish, este recorrido por el mundo que fue y que ya desgraciadamente en muchos de los casos ya no existe, de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, un saludo a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hemos recorrido en la primera entrega la ciudad imaginaria de Anatevka, aunque ahora existe ese proyecto de revitalizarla y hacerla realidad, y luego un shtetl que se convirtió en una gran ciudad como fue Bialystok, y hoy toca el turno a Lipcani. Exactamente, hoy hablaremos de Lipcani, en yiddish se le suele llamar Lipka, que se encuentra en Moldavia, concretamente en la frontera de este país con Rumanía, y limita al norte, este y sur con Ucrania, precisamente muy cerca de la localidad ucraniana de Chernivtsi, que otrora fue también un importante centro de vida judía. Bueno, esta zona, todos estos países que mencionas antes tenían un solo nombre, ¿no? Se llamaba Besarabia. Exactamente. Uh-huh. Todo Moldavia es parte del antiguo territorio de Besarabia, que así se llamó hasta que en 1940 se anexó a la Unión Soviética y hoy ahora es una república independiente a raíz de que se deshizo la Unión Soviética. Uh-huh. Pero todavía muchos judíos mayores nacidos ahí o hijos de gente nacida ahí dicen que son judíos besarabos. Uh-huh. De todas maneras, en 1812 Moldavia, como el resto de la Besarabia, era parte del Imperio Ruso. En 1905, como otros muchos lugares de numerosa población judía, varias partes de Besarabia fueron objeto de ataques y de pogromos antisemitas. Después de la República Soviética, Moldavia fue declarada república independiente en 1918 y más tarde se decidió que se uniera con Rumanía. Pero durante la Segunda Contienda Mundial, como ya hemos dicho, en 1940, la Unión Soviética anexó este territorio hasta que cayó la Unión Soviética y hoy se llama República Democrática de Moldavia y allí es donde encontramos a Lipcani o Lipcani. Hacia finales de la década de 1930, Lipcani era un pequeño shtetl habitado fundamentalmente por judíos que residían en el pueblo mismo, en el centro, digamos, lo que hoy llamamos casco histórico, casco antiguo de lo que fuera, de una ciudad o de un pueblo. Y en Lipcani había por entonces unas 10 sinagogas. ¿Por qué? Si es un shtetl pequeño, parecen muchas sinagogas. Pero es que los judíos se agrupaban por sus gremios, lo que era bastante habitual en algunos pueblos y ciudades de la geografía europea del Yiddish. Estaba la sinagoga de los sastres, de los zapateros, de los no sé qué, que estos estaban más bien como en los suburbios o en los barrios más alejados del centro, mientras que los judíos más adinerados tenían sus centros de culto en los lugares más elegantes del pueblo, más céntricos. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en Lipcani había algo más de 4.500 judíos. Y en este contexto, cuando el Ejército Rojo ocupó el pueblo y lo declaró parte de la Unión Soviética, dado que el comunismo promovía el ateísmo, muchas sinagogas y heiders, las escuelas de enseñanza elemental en Yiddish, se cerraron, igual suerte corrieron los centros dedicados a otros cultos religiosos, no solo los judíos. Y ahí la población de Lipcani ya estaba cerca de las 6.000 personas. A mediados de 1941, los alemanes invaden la Unión Soviética y ocupan Lipcani. Al mes capturan toda la región de la llamada Besarabia y renombran, es decir, le ponen otro nombre a una extensa zona de Ucrania a la que denominan Transnistria y la entregan para su administración al dictador rumano Ion Antonescu, que era aliado de los nazis.
A raíz de eso, los judíos de Besarabia, Bucovina y Moldavia son trasladados y entre 1941 y 1944 muchos de ellos son asesinados, tanto por la gendarmería rumana como por los Einsatzgruppen, los guardias de asalto nazis y la policía ucraniana, siempre servil con los nazis. Concretamente, los judíos de Lipcani y Sekiriani son enviados a Briseni, que es otro pueblo, para concentrarlos ahí. Y luego los llevan a una marcha de la muerte de la que participan 1.200 judíos de Lipcan, concretamente, para llevarlos a campos de concentración cuya suerte ya no se conoció más. Aquellos que no podían andar, como en otras marchas de la muerte, eran fusilados en el acto. Se calcula que en los 3 años que transcurrieron entre 1941 y 1944, alrededor de 148.000 judíos besarabos fueron asesinados en Ribnita y otros guetos y campos de concentración en la ribera este del río Dniester. Durante ese periodo, los pueblos, los shtetl y sus sinagogas fueron quemados casi todos. En agosto de 1944, el Ejército Rojo lanza una ofensiva para recuperar ese territorio, lo que consigue, y ahí es cuando nace la República Soviética Socialista Moldava, hasta que en 2006 se disuelve la Unión Soviética y ya hablamos de lo que comentamos antes, de la República de Moldavia. Hasta la invasión soviética de 1940 y la alemana del año siguiente, Lipcan fue un pueblo con una intensa vida judía, como ya se ha dicho, con muchas sinagogas e instituciones de enseñanza. Algunos de los nativos más notables de Lipcan han sido Moshe Altman, nacido en 1890 y fallecido no hace tanto tiempo, en 1980, un escritor en lengua yiddish que durante la Segunda Guerra Mundial salvó su vida al refugiarse en Rusia Central, pero que más tarde fue enviado a Siberia, como otros literatos, por Stalin, aunque también a esto sobrevivió, de ahí que viviera hasta ese año. Colaboraba con diversos artículos en muchas publicaciones en yiddish de su época y además escribía libros. También Yehuda Steinberg, en este caso literato en lengua hebrea, nació en 1890 en Lipcan y murió en 1981. La actriz y cantante de teatro yiddish Freidele Oischer, nacida en 1913 y fallecida todavía más recientemente en 2004, una activa feminista además, que es hermana del también nativo de Lipcan, Moshe Oischer, que es 5 años menor de su hermana, y aunque murió mucho antes, en el año 1958, un famosísimo y conocidísimo mundialmente cantante y hazán, y cantor litúrgico. Ambos hermanos Oischer iniciaron sus carreras en Estados Unidos, a donde habían emigrado con su familia. En el caso de él, el padre y una larga lista de sus antepasados habían sido cantantes litúrgicos. Él alcanzó, como dijimos, fama mundial y hay numerosas grabaciones de sus interpretaciones. Sus inicios en la escena se remontan a la escuela elemental a la que acudía en Lipcan, donde representó, entre otras, piezas dramáticas de su ilustre vecino, el pedagogo, talmudista y famoso autor de maravillosas fábulas en yiddish, Eliezer Steinberg, que también nació ahí en 1880 y falleció en 1932. Recordemos que Steinberg, al que hemos dedicado algún programa en Yiddishkeit, poetas del siglo XX, suele compararse con fabulistas del nivel de La Fontaine o de Samaniego. Otra persona interesante intelectualmente, nacido en Lipcan, fue Yankov Sternberg, poeta y director teatral en yiddish, muerto en 1973.
Podríamos citar a muchos otros personajes famosos de Lipcán, pueblo cuya vida judía fue intensa y provechosa en todos los aspectos y que dio grandes artistas de la palabra y de la música al acervo cultural judío, como ya hemos visto, solamente un puñado. Pero basta con decir que el poeta en lengua hebrea e yiddish y el poeta considerado el poeta nacional judío, Chaim Nachman Bialik, se refirió a Lipcán como el Olimpo de Besarabia. Pues nada, tenemos aquí mucha gente, muchos personajes y nosotros seguiremos disfrutando de tus conocimientos y tu compañía, Barda, si nos lo permites, dentro de 2 semanas para seguir hablando de la geografía del Yiddish. Bueno, Jorge, próximamente nos veremos y seguiremos nuestro viaje por la geografía del Yiddish. No voy a desvelar ahora a dónde vamos a ir, pero quizás a Ucrania. Y hasta entonces. Like